Buenas tardes. Bueno, nuestro equipo está conformado por Humberto Molina Tombe, Cristian Camilo Cárdenas Díaz, Mónica Carolina Martín Marín y quien les habla, Lidia Jacqueline Pérez Niño. Listo. En la séptima edición del PMBOK, la planificación de los costos de un proyecto de obra civil se alinea con un enfoque basado en principios y dominios, en lugar de seguir un conjunto prescriptivo de procesos como en ediciones anteriores. Basado en esta nueva versión, desarrollaremos la aplicación de la gestión de los costos de proyecto para una licitación de obra que se realizó por parte de la entidad El Tiempo, que está ubicada en la calle 26. Esta consiste en un proyecto de cerramiento de malla eslabonada en el límite oriental de las instalaciones principales de la entidad con su respectivo urbanismo. Adelante. En esta primera fase de la gestión de los costos del proyecto, tenemos que planificar esos costos de proyecto. Entonces, tenemos varias entradas para la planificación. Una de ellas es la documentación del proyecto. Se realizó un acta de constitución del proyecto, la declaración del alcance del proyecto. Se definió el contexto financiero, el presupuesto que la entidad entregó a la persona que se le adjudicó el contrato, y la revisión de si esos presupuestos financieros efectivamente tendrían que ser financiados por una entidad, o si eran recursos propios. Se definieron los requisitos del proyecto, los factores ambientales, se definieron los PMT, que son los plan de manejo de tráfico, los activos de los proyectos de la organización, el historial de costo de proyectos anteriores, una línea base que se tiene para definir los precios unitarios, que más adelante nos vamos a dar cuenta con los APUs. Y como salidas tenemos el presupuesto detallado, la estimación de los costos, el plan de financiamiento y los riesgos identificados. En principio se definió un EDT, una estructura de desglose de trabajo, donde se definieron punto por punto cada uno de los fases del proceso para la ejecución de esta obra. Y esa era como la línea base en la que se estructuraría más adelante el cronograma. Dale. Bueno, ya aquí sería el segundo tema, que es la estimación de los costos. Lo primero que tenemos que identificar en esta fase es identificar y considerar todos los factores de costo que tiene, pues en este caso, esta obra, que son los materiales, manos de obra, equipos, instalaciones, tecnología de la información, subcontratistas, permisos y licencias, transporte, seguro, seguridad y contingencias. ¿Cómo se evalúan estas estimaciones? Pues uno, de forma análoga, usando datos históricos de los proyectos similares. Dos, paramétrica, que es usar relaciones estadísticas de otros históricos y otras variables. También de forma ascendente, que es la estimación de el costo de las actividades individuales y luego sumarlas. Y por último, es la estimación de 3 puntos, que es estimación optimista, pesimista y la más favorable. ¿Sí? Dentro de las salidas tenemos estimación de costos directos, que son todo el tema de materiales, mano de obra, equipos, subcontratistas, permisos y pues otras variaciones, por ejemplo, la seguridad. También tenemos los costos indirectos, que son los costos administrativos, la supervisión y las oficinas. También tenemos contingencias y reservas, que es todo lo que mencioné la IU de imprevistos, y fondos adicionales, pues, de riesgos no identificados. Uno de los principales ítems a tener en cuenta es el cronograma de ejecución del proyecto.
En el análisis del presupuesto contiene 10 ítems detallados que corresponden a la instalación de varias estructuras y servicios, además de costos adicionales relacionados con la administración, imprevistos y utilidades. Aquí se presenta un análisis basado en los valores más destacados. El valor total de la oferta es de 73.800.000 y hay desgloses por, como son los costos indirectos, administración un 10.6%, imprevisto el 1%, beneficio un 5%, IVA sobre ganancia 19%. A continuación se trazó una línea base y los totales acumulados para visualizar el progreso y proporcionar un análisis. La línea amarilla indica el total parcial por ítem, mientras que la línea roja muestra el total acumulado a medida que avanza el proyecto. Observación clave, como primero, total parcial por artículo. Los ítems 1, 6 y 7 representan los costos más altos, contribuyendo significativamente al proyecto. Los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 tienen costos individuales relativamente más bajos con respecto a los otros ítems. Total acumulado. La curva acumulada muestra un aumento pronunciado del ítem 1 al ítem 6, lo que resta como los mayores gastos ocurren en la primera mitad del proyecto. El crecimiento se estabiliza después del ítem 7 con incrementos menores en los ítems restantes. Como análisis, el pronunciado aumenta el costo acumulado durante las primeras etapas, sugiere que obras fundacionales importantes como la construcción de muros y cercas consumen gran parte del presupuesto. Los elementos más pequeños como la eliminación de poste, la reinstalación de grifo, la gestión de tráfico tienen un impacto mínimo en el presupuesto general. La gestión de los costos de los artículos de alto valor como los artículos 1, 6 y 7 debe ser un enfoque clave para controlar los gastos del proyecto y evitar sobrecostos presupuestarios. Este gráfico puede ser útil para identificar los puntos clave donde se concentran los mayores gastos y para gestionar mejor los recursos durante el proyecto, en lo que puede orientar las futuras decisiones de gestión de proyectos y presupuestación. Bueno, si ya vamos a la especificación de controlar los costos, esto implica supervisar el estado del proyecto para actualizar y ajustar los costos conforme a la línea base, ¿sí? Entonces, la principal ventaja de este proceso es que se asegura la continuidad en la línea base, ¿sí? Y de estos costos del proyecto. Este monitoreo y ajuste se realiza de manera continua a lo largo del proyecto. Algo fundamental en el control de costos es examinar la relación entre los recursos financieros utilizados en el proyecto y el trabajo realizado que justifica dichos costos. Es decir, una gestión efectiva de la línea base de costos es fundamental para un control de costos exitoso. Dentro de lo que busca abarcar el control de costos, pues tenemos que influir sobre los factores que producen cambios en esa línea base, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme sucedan, asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, eso de acuerdo a la EDT, monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones respecto a la línea base, monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos, evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos, informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados y por último, pues realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de los límites aceptables. Ya si vemos cómo se hacía ese monitoreo de control de costos en este proyecto, estamos hablando que acá estaba el costeo, que es el presupuesto, tenemos un corte a fecha de 18 de junio y el acumulado a la fecha, es decir, lo que se dispuso del presupuesto inicial, lo acumulado hasta la fecha y el saldo que es necesario para continuar la obra o el proceso productivo, el tema constructivo. Es decir, que es necesario pues adicionar este presupuesto a este corte para continuar y para terminar como tal el proyecto. Muchas gracias.